Buenas tardes, bienvenidos a nuestros jueves de Webinar CESA. Mi nombre es Natalia Serrano, yo soy coordinadora académica de formación ejecutiva y hoy nos acompaña Juan Felipe Cardona, quien nos hablará sobre el valor del trading en tiempos de crisis. Juan Felipe es economista, es especialista en finanzas y magíster en administración financiera de AFIT. Se ha desempeñado en diferentes roles del sistema financiero y bursátil por más de 9 años, pasando por la Bolsa de Valores de Colombia y Ultraserfinco. Actualmente se desempeña como director de inversiones de Equidad Seguros y como docente no solo de posgrado, sino también de educación continuada. Ha sido ganador del premio al mejor docente de la Bolsa de Valores de Colombia en 3 oportunidades y pues es muy grato el día de hoy tenerte acá con nosotros, Juan Felipe. No quiero robarte más tiempo, entonces creo que te cedo este auditorio virtual para que nos enriquezcas con tus conocimientos. En este momento tenemos 98 personas, seguramente se irán agregando un poco más a medida que avancemos. Para conocimiento de todos, tenemos los micrófonos apagados. A mano derecha van a encontrar un chat, cualquier comentario o pregunta que tengan, por favor lo dejan registrado ahí para el primer interventor de nuestro instituto hacer una ronda de preguntas. Bienvenido, José Felipe, te cedo la palabra. Nati, muchas gracias por la invitación. Solo por prueba de sonido, ¿me estás escuchando bien? Sí, te escucho bien. Listo. Cualquier cosa, si se va la señal o algo, me haces una señita, por favor. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por sacar este espacio para revisar un tema bastante útil en estos momentos coyunturales por los que estamos pasando. Tal vez muchos de nosotros hemos estado pendientes de las noticias y de diferente información que ha salido en los medios de comunicación, particularmente sobre temas económicos. Entonces, arranquemos con la presentación, no haciendo más antesala a la presentación que nos hace Nati. Entonces, miren, hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que es el valor del trading en tiempos de crisis. Básicamente, y empiezo por el final, cuando nosotros hablamos de trading en la práctica, lo que queremos tratar de hacer o de identificar es básicamente responder dos preguntas de cara a los activos financieros. La primera es, si tenemos gráfica como estas, donde vemos el comportamiento de un activo, nosotros normalmente nos preguntamos para dónde va el activo. ¿Será que ese activo tiene oportunidad de subir más? ¿O será que ese activo lo que va a generar es un retroceso y va a tener una disminución en su precio? Y la segunda pregunta muy común dentro de todo este episodio es si compro o vendo un activo financiero. Esto, digamos que las preguntas suenan sencillas, en la práctica hay mucha tela para cortar y trataré entonces de ser muy preciso para contarles cómo funciona esto. Entonces empecemos con definiciones muy sencillas. Ahí pueden ir leyendo la definición en la diapositiva. Básicamente lo que les resumo es que cuando nosotros hablamos de trading en la práctica, y un mensaje que yo suelo dar en diferentes escenarios donde estoy con más personas es que el trading es simplemente negociar como cualquier otro activo, negociar un carro, negociar una camisa, negociar cualquier activo físico. Por lo tanto, no quiero que perdamos la esencia de que el trading en los mercados financieros es exactamente lo mismo que negociar cualquier otro activo. Solo hay una diferencia muy particular y es que la negociación de mercados financieros se hace con activos que no son tangibles, que no podemos coger, que no podemos tener en las manos. Esa, digamos que hace parte de las grandes diferencias dentro de estas definiciones, pero básicamente mi primer mensaje es que cuando hablamos de trading o de negociación, básicamente buscamos el mismo objetivo de cualquier negocio, y el objetivo de cualquier negocio es comprar barato y vender caro. Para eso entonces voy a contarles un poco, haciéndoles una especie de cronología en el tiempo sobre lo que ha sucedido últimamente en Colombia y en el mundo desde el punto de vista de los mercados financieros. Quiero empezar con una frase para que se la lleven en mente, y es que sin duda estamos en un momento sin precedentes en la historia económica, tanto local como mundial, pero también estamos en un momento que está lleno de oportunidades. La gráfica que ustedes están viendo en este momento en pantalla simplemente tiene algunos indicadores de acciones distribuidos geográficamente. Por ejemplo, la línea blanca que ustedes ven en la gráfica es el índice Colcap,
que es el índice que representa las compañías más grandes en el mercado de acciones de Colombia. La línea azul que ustedes ven es el índice Standard Poor's, que es uno de los índices más importantes que representa acciones en el mercado americano. La línea naranja es el Nikkei, que representa específicamente las acciones importantes en Japón. Y la línea morada que ustedes alcanzan a ver ahí es el índice DAX de Alemania, que representa las principales acciones del mercado alemán. Básicamente lo que les quiero mostrar acá es, miren, en el eje X está el tiempo, están los meses, y las líneas lo que les representa es la caída en el precio o en el valor de estos activos financieros. Son activos financieros que están cayendo cerca del 30% en el año corrido y sin duda esto lo que empieza a generar es oportunidades de inversión. Entonces, arranquemos un poco con este tema. Devolvámonos a noviembre del año pasado, donde hablábamos de un paro nacional que ustedes seguramente recuerdan muy bien. Tuvimos un episodio bastante particular donde casi que la economía se nos detuvo por un par de días por todo el tema del paro nacional. Pero más que hablar de esto, lo que les quiero mostrar en esta gráfica es la tasa de cambio en este momento. Estoy situado en el tiempo en noviembre del 2019. En noviembre del 2019 nosotros empezábamos el mes con una tasa de cambio cerca de 3.300 pesos, 3.296, y durante ese mes, dado el tema del paro nacional, la tasa de cambio se nos sube hasta alcanzar un máximo de 3.547 pesos. Eso era algo que en ese momento, situados el año pasado, nunca habíamos visto en la historia de la tasa de cambio nuestra, y por supuesto, los que estamos, digamos, más metidos en estos temas, pues nos parecía una locura. Cuando vemos, digamos que todo el tema de la situación del paro nacional, aquí simplemente les muestro de manera rápida una encuesta de opinión pública en ese momento. Sin ánimo de entrar en este detalle, recordemos que este tema del paro nacional tenía unos matices bastante opuestos. Muchas personas estaban desde el lado positivo, muchas personas estaban desde el lado negativo con el paro. Pero lo que generó esto, y quiero resumirles en esta gráfica, es que desde 1993 hasta la fecha, estamos hablando de noviembre, ese punto de la tasa de cambio fue el más alto en toda la historia. ¿Esto qué nos hizo pensar? Decíamos, no puede ser que estemos en una tasa de cambio casi de 3.500 pesos por un tema muy particular, muy coyuntural, que es un episodio, digámoslo, casi que político y social dentro del mercado financiero. Esto pasó, digamos que todo sucedió en buenos términos, terminamos el paro nacional, empezamos un diciembre un poco más tranquilo en términos de mercados financieros. Hablábamos que para el 2020 Colombia se veía con tasas mucho más significativas desde el lado de inversión. Aquí lo que les muestro de manera sencilla es un concepto que se denomina tasas reales, y las tasas reales básicamente lo que les dice es que tenemos la rentabilidad de un título. En este caso estamos hablando de los títulos emitidos por el gobierno nacional, que se llaman los TES, y en ese momento los TES del 2028 pagan el 5.95. Teníamos una inflación del 3.80, entonces si nosotros le restamos la rentabilidad del título menos la inflación, tenemos lo que se conoce como la rentabilidad real. Entonces miren que cuando veíamos a Colombia en diciembre del año pasado, teníamos rentabilidades reales del 2%, y cuando mirábamos particularmente el mercado de Estados Unidos, hablábamos que los tesoros de Estados Unidos, que son esos mismos títulos emitidos por el gobierno americano, quitándole la inflación, nos da una tasa real negativa. Entonces veíamos supremamente positivo un escenario para Colombia en el 2020, y considerábamos que los efectos iban a ser, digamos que bastante, en un sentido verde, en términos de utilidades para las compañías. Entonces terminamos un 2020 con unas expectativas donde ustedes creo que también terminaron de escuchar todo este tema de la guerra comercial que escuchamos por muchos meses, temas de guerra comercial, riesgos geopolíticos, China y Estados Unidos peleando por aranceles, que eso fue una noticia casi de todos los días durante varios meses. Ese tema se empieza a disminuir a fin del año pasado, y terminamos un año relativamente tranquilo desde el lado de mercados financieros.
Empieza el 2020 entonces, año nuevo, vida nueva, y empezamos con una noticia bastante importante. Cuando empezamos 2020, situémonos específicamente en la tabla del lado izquierdo, el Fondo Monetario Internacional actualiza sus expectativas o su panorama de proyección de la economía mundial. Estamos situados cronológicamente en enero del 2020. Ya pasamos el año pasado, ya pasamos un diciembre y estamos parados en enero. Ahí no alcanzan a ver muy bien, pero les resumo, para el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial iba a crecer en el 2020 un 3.3%. Hasta ahí todo iba perfecto, con muy buenas expectativas. Se esperaba a Estados Unidos creciendo un 2%, se esperaba que las economías emergentes crecieran un 4.4% en el 2020 y un China creciendo un 6%. Resulta que hace una semana, un poco más de una semana, la misma del Fondo Monetario Internacional nos actualiza también esos datos, ya un poco pensando en todos los efectos que hemos tenido económicos que ustedes seguramente han visto, y ya pasamos de un crecimiento mundial en el 2020 de 3.3 a un crecimiento negativo de menos 3% para el 2020 en el Producto Mundial. Pasamos de Estados Unidos de una expectativa de crecer el 2% a una disminución de crecimiento al menos 5.9%. Pasamos de China esperando crecer el 6% a un crecimiento del 1.2%. Y las economías emergentes pasamos de una expectativa de crecimiento del 4.4% a crecer un menos 5.2%. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Empecemos un poco con la historia. Terminamos un febrero con una noticia bastante importante que todos nosotros en este momento estamos viviendo, y es el tema de el COVID-19, el coronavirus, sin ánimo de entrarnos mucho en detalle de esto, porque por supuesto no somos expertos en temas de salud, pero lo que esto va a generar es básicamente detener el tiempo en el sentido económico. Toda la economía, toda la producción, todo el tejido productivo de los países a nivel mundial están completamente detenidos. Y a eso entonces le sumamos una noticia bastante importante que recuerdo muy bien, fue por allá el 7 de marzo de este año, donde Arabia Saudita y Rusia, como principales productores de petróleo a nivel mundial, no se ponen de acuerdo en su cuota de producción, y Arabia Saudita dice, listo, está bien, yo voy a incrementar mi cuota de producción, no importa que el petróleo se nos vaya al piso. Entonces nos juntan dos momentos, dos noticias, dos eventos económicos que desafortunadamente generan impactos bastante importantes. Entonces, el primero de ellos, en ese momento, les hablo también un poco mediados de marzo, el petróleo empieza a caer un 60% de su precio versus el inicio del año. Entonces ya estamos hablando de que al inicio del año teníamos un petróleo valiendo $60 el barril, y a mediados de marzo teníamos que hacerlo o teníamos que medirlo a un precio de $24 el barril. Eso es una caída bastante importante, que lo que empieza en los mercados financieros es una incertidumbre gigantesca. Entonces, de cara al petróleo, la producción de la OPEP, recordemos que la OPEP es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Esta gráfica que ustedes ven acá de la producción de la OPEP desde junio del año pasado, y miren lo que sucede desde principios de marzo del año. Un incremento de producción en la OPEP, eso básicamente remontándonos a nuestras clases de economía básica en la universidad. La ley de oferta y la demanda te dice que cuando hay más oferta, el precio debería tender a la baja. Entonces, efectivamente, este incremento de la oferta por la OPEP, y si a eso le sumamos que Estados Unidos desde julio del año pasado también venía con un incremento importante en la oferta de petróleo, pues también se nos juntan dos masas gigantescas donde se abrió el grifo, se abrió la llave de producción de petróleo, generando una disminución en su precio bastante fuerte. ¿Esto qué efectos tuvo? Entonces, hablando de la tasa de cambio, nosotros en la tasa de cambio tuvimos en marzo, que seguramente ustedes se acuerdan, los valores más altos históricos que hemos visto, por lo menos desde que tenemos datos en Colombia.
Este cuadrito verde que les pinto acá al lado izquierdo pequeñito era noviembre del año pasado. Miren en noviembre del año pasado cómo veíamos esta tasa de cambio cerca de 3.500 supremamente alta y versus el escenario actual ya la vemos inclusive bastante baja. ¿Por qué? Porque tuvimos una devaluación cerca del 30% en mucho tiempo. Casi que esa devaluación se dio en 2 meses, pasando hasta los 4.200, casi que llegamos en un punto a mediados de marzo. Y solo durante el mes de marzo la tasa de cambio se devalúa un 15%. Entonces lo que genera esto es dos efectos monetarios bastante fuertes. El primero es una disminución de uno de los commodities más importantes a nivel mundial, que es el petróleo, con su caída en precio. Y recordemos que hay una relación inversa entre precio y tasa de cambio. En ese sentido, cuando el precio del petróleo cae, nuestra tasa de cambio se devalúa o se debilita. Y ahí fue donde tuvimos entonces estos números, que a hoy tenemos una tasa de cambio también muy cercana a 4.000 pesos, bastante alta versus lo que veíamos a cierre del año pasado. Esta gráfica me parece muy interesante porque lo que muestra es un poco la historia de lo que pasa con un índice que se conoce como el VIX. ¿Qué es el índice VIX? El índice VIX básicamente muestra de manera gráfica la percepción de riesgo en los mercados financieros. Para las personas que conocen un poquito más del simplemente les dejo aquí la notica, que es un índice de volatilidad de mercado de opciones put de Chicago hacia el índice Standard & Poor's. Las personas que no conocen, tranquilos, no se preocupen, son temas técnicos que no vale la pena profundizar, pero cómo se interpreta el índice, que eso sí es importante. Cuando ustedes ven que en esa gráfica el pico sube o está muy alto, la forma de interpretarlo es que hay mayor percepción de riesgo financiero en términos de mercados bursátiles. Entonces, situémonos por allá a finales del 2000, que fue la crisis del .com, miren dónde estaba el VIX en este momento, obviamente en un punto alto, porque se dio la famosa crisis del .com, que era la crisis de las compañías tecnológicas en Estados Unidos. Después pasamos al 2001 también con el tema de Torres Gemelas, el VIX subiendo de manera importante porque esto lo que generó fue una percepción de riesgo bastante fuerte. Nos vamos al 2008 con una subida también de este VIX porque se percibía bastante riesgo dado la crisis financiera que se dio en el 2008 en Estados Unidos específicamente. Nos vamos para el 2011-2012 donde se dio más fuerte el tema de la guerra en Irak. Pasamos al 2015 donde se dio esa mini crisis del petróleo, que no sé si ustedes recuerdan, en esa época el petróleo también llegó casi a los $20 el barril. Entonces, miren los picos del índice VIX, donde van marcando de acuerdo a cada una de esas historias. Ahora, situémonos en la parte actual. Miren a mediados de marzo en dónde, a qué nivel llega este índice de volatilidad. El más alto en la historia reciente de los mercados financieros. Lo que nos está diciendo ese índice VIX tan alto, inclusive más alto que esos episodios que les cuento en la historia reciente, es que la percepción de riesgo en los mercados financieros está bastante alta. ¿A qué lleva esto entonces? Lleva a generar que la prima de riesgo en Colombia, una prima de riesgo en Colombia, básicamente la prima de riesgo se interpreta como esa medida de riesgo país que tenemos, digamos que en este caso en Colombia, la forma de verlo es como un seguro. Es decir, cuando usted tiene un seguro, una póliza de seguro, cada vez que usted tiene más riesgo o se siniestra más, por ejemplo, si es una póliza de autos, seguramente la aseguradora le va a incrementar esa póliza de seguros para los años siguientes. ¿Por qué? Porque usted es más riesgoso. Esta es la misma forma de interpretar una prima de riesgo. Cuando esta gráfica sube, la forma de interpretarlo es que la prima de riesgo país está incrementando, se percibe mayor riesgo en este país que se está midiendo, en este caso es Colombia, y miren cómo pasamos de un incremento de la prima de riesgo de un 400% situados desde enero del 2020. Entonces, esto todo va generando, digamos, una bola de nieve y va llevando a que las inversiones se vuelvan mucho más volátiles en términos adversos. Aquí hablamos un poco de la Reserva Federal. Reserva Federal, recordemos que es el Banco Central de Estados Unidos. Empieza con una disminución de tasas de interés bastante fuerte. Por allá en marzo nos bajó la tasa de interés. Hace poco también tuvo una disminución de tasas de interés. Básicamente,
este efecto de disminución de tasas de interés que hace un banco central, digamos que tiene dos objetivos. El primero es generar liquidez en el mercado financiero, dado que el costo del dinero es más barato. Y el segundo, cuando las tasas de interés son tan bajas como en este caso, es generar un daje desde el término o desde el tejido productivo de una economía, de tal forma que las compañías, las empresas y las personas puedan acceder a créditos mucho más baratos y la economía no se colapse de manera total. Entonces, Estados Unidos empieza con una disminución de tasas de interés bastante fuertes, no solo la Fed en Estados Unidos, también la zona euro a través del Banco Central Europeo, Japón, China, inclusive también está en la misma política. Y por supuesto nosotros en Colombia no somos la excepción. En Colombia, si ven en la parte derecha, el Banco de la República también baja sus tasas de interés hace un par de días, también un poco en esa misma línea de poder proveer liquidez más barata en el sistema financiero, para que todo este efecto económico que se empezó a generar a finales de febrero empiece a tener una devolución en crecimiento. Dicho esto, entonces, lo que les quiero mostrar con la gráfica es que la línea blanca que ustedes están viendo es conocido como los tesoros de Estados Unidos. Los tesoros de Estados Unidos básicamente son los bonos soberanos o los bonos emitidos por el gobierno de Estados Unidos. Esta gráfica está en tasa. Para los que conocen un poco de este tema, recordemos que cuando las tasas en un título de renta fija caen, es porque el precio está subiendo, es porque el valor presente está subiendo. Entonces, miren cómo los tesoros de Estados Unidos están cayendo en tasa, quiere decir que se están valorizando, lo que traduce es en momentos de crisis, en momentos de pánico o en momentos de riesgos financieros, los tesoros de Estados Unidos se convierten en una muy buena opción de inversión como activo refugio, como activo refugio. Paralelo a esto, la línea amarilla que ustedes están viendo es el comportamiento del oro, el comportamiento del oro. El oro en los mercados financieros también usualmente se puede leer como un activo refugio. Entonces, ya entendiendo las dos líneas, podemos mirar lo siguiente. Unos de Estados Unidos disminuyendo en tasa, es decir, valorizándose, actuando como refugio, y uno de los commodities más importantes del mundo, que es el oro, también valorizándose. En ese sentido, a pesar de que el mundo en mercados financieros estaba en rojo, con pérdidas bastante grandes, estos dos activos financieros son de los pocos que sacaban la cara en términos de refugio. ¿Qué otra cosa interesante de esta gráfica? Miren la periodicidad de la gráfica. Esto está mapeado desde 1961, que es donde hay historia reciente de estos dos activos financieros. Lo que podemos ver es que particularmente los tesoros están en la tasa más baja histórica que ha tenido este activo financiero, y el oro a su vez está en los momentos más altos históricamente, o por lo menos desde que tenemos datos en esta gráfica. Lo que nos muestra es que me devuelvo a mi primera frase, estamos en un momento realmente sin precedentes en términos de economía mundial. En esta otra diapositiva lo que les quiero mostrar un poco son las tasas de algunos títulos de renta fija a nivel mundial. Lo que ustedes ven al lado izquierdo son algunos países denominados economías emergentes, economías desarrolladas o países desarrollados. Lo que ustedes ven en esta línea que está punteada en verde y que les estoy sombreando acá en azul con el mouse, son las tasas que pagan estas economías por los títulos soberanos o por los títulos de renta fija de cada uno de ellos. Para ponerles un ejemplo puntual, hablemos por ejemplo de Alemania. Alemania, si nos vamos a la tasa que sale al frente, Alemania tiene un comportamiento o una tasa de los títulos soberanos de menos 0.42%. Esto en muchos casos es difícil inclusive de digerirlo, porque nosotros cómo vamos a poder definir que si yo voy a invertir en un título del gobierno alemán, me vas a pagar una tasa del menos 0.4%. La forma de interpretar esto de manera sencilla es que cuando un título soberano o un título de renta fija tiene tasas negativas, es porque básicamente tú estás pagando por invertir. Tú estás pagando para que te reciban el dinero. Que es una economía como las nuestras no hace mucho sentido, porque aquí normalmente las tasas, por supuesto, son mucho más altas que en países desarrollados. Pero miren hasta el punto que llegamos en los mercados financieros. Hay tanta volatilidad en el mundo
que las economías desarrolladas tienen tasas negativas o muy cercanas al cero, donde uno como inversionista lleva sus recursos allá y lo que te dice es, mire, si usted quiere, véngase para acá, yo le recibo la plata, lo que pasa es que usted me tiene que pagar por recibir la plata. ¿Eso cómo se interpreta en términos de números? El 0.4% quiere decir que si usted lleva 100 pesos a Alemania para invertir en un título o en un bono alemán, usted lo que va a recibir es los mismos 100 pesos, pero le van a quitar ese 0.4% de rentabilidad. Entonces, les muestro el otro paralelo a esto. Si nos vamos a las economías emergentes, lo que ustedes ven al lado izquierdo también es una canasta de países emergentes o en vías de desarrollo. Acá en las líneas punteadas verdes les estoy señalando Brasil, Colombia y México, que están dentro de Latinoamérica. Y miren las tasas que pagan o que pagamos inclusive en Colombia. Un Brasil, por un mismo título de renta fija, similar al de Alemania, por ejemplo, está pagando el 7.55%, en Colombia estamos al 6.98%, casi el 7%, y un México está pagando el 6.68% por un título también soberano. ¿Eso qué quiere decir? Que en los países emergentes o en vías de desarrollo, por supuesto las rentabilidades que se ofrecen son más altas, dado los riesgos mayores a los que un inversionista puede incurrir al traer los recursos en estos países. ¿Qué mensaje me queda de estas dos gráficas que les estoy diciendo? Que los países desarrollados siguen en tasas supremamente bajitas o muy pegadas al cero, mientras que los países emergentes, si ustedes ven aquí abajo algunos países, revisen particularmente el que les interese mirar, tenemos tasas en algunos casos bastante interesantes. Entonces, no me parecería descabellado pensar que más temprano que tarde Colombia se vuelva otro país bastante atractivo para la inversión extranjera, dado que las tasas de interés que pagamos acá para los inversionistas son suficientemente más altas que los países desarrollados. Vámonos entonces al tema de acciones, particularmente en Colombia. Lo que ustedes ven en el gráfico del lado izquierdo son los nombres de las principales acciones que componen el índice Colcap, que es el índice más representativo del mercado de acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Y empecemos de abajo hacia arriba. No sé si alcanzan a ver bien la acción que más ha estado afectada durante todo este tema desde el punto de vista de mercados financieros, es la acción de Avianca. Avianca ha caído un 72%, un 72% en el año corrido, que eso me parece una locura. Básicamente la forma de interpretar esto es que tenemos acciones en outlet, tenemos acciones en promoción, donde si usted compra Avianca hoy tiene un 72% de descuento. Pero ojo, letra pequeñita, disclaimer, no quiere decir que eso nos lleve a que tengamos que comprar Avianca mañana. Hay que mirar obviamente el tema de la empresa como tal. Pero mi mensaje es, revisen, miren a ojo los nombres que están acá. Son las empresas más importantes en Colombia. Tenemos a un Banco Colombia, tenemos a un Cementos Argos, tenemos a un Grupo Argos, tenemos a un Suramericana, un Ecopetrol, un Cemex, que es cementera. Por aquí arriba tenemos a un Nutresa, por ejemplo. Tenemos a un Corfi Colombiana, Bolsa de Valores de Colombia, tenemos a Celsia, Banco de Bogotá, inclusive al Grupo Energía de Bogotá. Lo que alcanzamos a ver es que todas estas acciones están en rojo, están en negativo. Entonces la pregunta que les hago a ustedes para que lo vayan revisando es, ¿será que esto no nos abre oportunidades de inversión en el corto plazo? Comprar acciones con un precio de descuento del 40%, 50%, ¿será que esto no podría ser atractivo? Ahorita revisamos esos temas. Entonces, esta caída de las acciones lo que hizo fue que el índice Colcap tuviera esta disminución en su valor de manera importante, cayó cerca del 40% en menos de un mes, y eso ha sido la caída más grande que hemos tenido en el mercado colombiano en la historia reciente. Entonces, vámonos un poquito a cifras de fondos, cifras de la industria de fondos. Miren, seguramente ustedes tienen esto un poco más real, porque en marzo lo que sucedió en muchos casos es que muchos de ustedes tenían inversiones de pronto en fiduciarias, en la famosa fiducuenta, tenían inversiones en cesantías, tenían inversiones en fondos de pensiones voluntarias, y seguramente se dieron cuenta que todos estos activos financieros, independiente que fueran de bajo riesgo, tuvieron unos efectos negativos bastante importantes en rentabilidad. Parte de las razones de esto es que muchos de
muchas de las personas que invierten en este tipo de instrumentos, a pesar de que sean conservadores, se asustaron de manera importante y retiraron la plata de estos fondos. Entonces, con este contexto les doy los números. Miren, lo que ustedes ven acá al lado izquierdo son las principales 10 administradoras de fondos en Colombia y están mapeadas por monto bajo administración a 31 de marzo. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, la fiduciaria Bancolombia a 31 de marzo administraba 13.4 billones de pesos. 13.4 billones de pesos. Y el 29 de febrero del 2020 administraba 20.1 billones de pesos. Quiere decir que hablando específicamente de la fiduciaria Bancolombia, tuvo un retiro, ojo, un retiro, no en rentabilidad, tuvo un retiro de los montos bajo administración de un 33%. Muchos de ustedes o muchos de nosotros sacando la plata de estos fondos. Entonces, esto se convierte además en un problema desde los mercados financieros, inclusive más grave, porque imagínense en esto, los que administran esos fondos seguramente tienen inversiones en los mercados financieros. Y si el 33% de las personas de un momento a otro le dicen, oiga, quiero mi plata en mi cuenta, lo que tienen estos administradores de fondos es salir al mercado de capitales a vender o a liquidar los títulos que están en este portafolio para poder cumplirle con su liquidez. Si esto lo pensamos a niveles gigantescos, miren la cantidad de plata que salió de los fondos, como las fiduciarias o las fiducuentas, los fondos Vista, en marzo de este año. 29.5 billones de pesos. Las personas retiraron de estos fondos. Esto es una cifra supremamente grande y quiero que sean sensibles con estos números, porque esto lo que generó es que los administradores de fondos les tocaba ir al mercado de capitales a vender los títulos a lo que les dieran, liquidarlos a cualquier precio, porque necesitaban tener la liquidez para poder compensar con las obligaciones de sus inversionistas. Esto, por supuesto, generó que un exceso de oferta en los mercados financieros pues también tuviera una repercusión o un impacto bastante negativo en los precios y ayudara también a las caídas en el precio de los activos que estamos mirando. Les doy algo de cifras. Los fondos en acciones en diferentes administradoras de Colombia, miren las rentabilidades que tuvieron durante el mes. Estas son rentabilidades efectivas, pero mapeadas desde un mes. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, la primera administradora, solo para poner el ejemplo, en el fondo de acciones que tuvo, su rentabilidad fue de menos 97.76% efectivo anual. Estamos hablando de caídas bastante grandes. Entonces, ¿qué pasa de cara a usted como inversionista? Si usted era un inversionista de este fondo y retiró la plata, realmente lo que hizo fue materializar una pérdida, hacer efectiva una pérdida dadas las condiciones de mercado que se estaban presentando. Si usted, por el contrario, lo que hizo fue quedarse quieto, tomar aire, aguantar la respiración y seguir, no mirar el extracto, porque eso genera un tema emocional importante, y seguramente ha tenido una recuperación importante de esos portafolios. Miremos, por ejemplo, los fondos de renta fija con plazos de duración hasta 4 años aproximadamente. Miren las rentabilidades. Menos 24%, menos 17%, menos 15%, menos 9%. Lo que les quiero decir con esto es, sin duda, marzo fue un mes donde muchos de nosotros, por no decir la mayoría, perdimos plata en nuestras inversiones. Porque no se nos olvide que ustedes, a pesar de que no sean inversionistas directos en el mercado de capitales, sí son inversionistas indirectos a través de sus fondos de pensiones. Recuerden que sus fondos de pensiones, la plata que usted cotiza en pensiones, está invertida en este mismo mercado de capitales y en este mismo contexto que les estoy dando hoy. Por lo tanto, seguramente sus pensiones en marzo estuvieron afectadas, pero eso no es malo. Lo que tenemos que pensar es que son inversiones a largo plazo. Miren, muchos de estos fondos que les muestro acá, de renta fija, si no es la gran mayoría, a finales de marzo se recuperaron casi al 100%. Por lo tanto, si usted se retiró, materializó una pérdida y tal vez no tuvo la oportunidad de recuperar lo que perdió. Lo que vemos al lado izquierdo, en la parte inferior de la gráfica, son los fondos liquidez, los fondos donde usted puede retirar plata y adicionar plata de manera fácil y diariamente. Miren las rentabilidades de estos fondos liquidez. Estamos hablando de un menos 5%, menos 4%, menos 1%, que por supuesto esto impacta el bolsillo de todos nosotros,
pero ahí es donde es el truco. Si usted retiró la plata, materializó la pérdida. Si nos quedamos hasta hoy, es muy probable que esos fondos a hoy ya tengan rentabilidades positivas y ya hayan recuperado. Mi mensaje con estos números que les estoy dando es, lo primero, que sean sensibles, digamos que en las cifras de los mercados financieros. Y lo segundo es que en las inversiones hay que tener mucho cuidado con las emociones, porque eso nos puede generar o nos puede llevar a tomar muy malas decisiones en la práctica. Bien. Entonces, sigamos un poco con todo esto que está sucediendo, cómo afectó los principales índices de acciones en Colombia. En la parte izquierda de la gráfica, ustedes ven los nombres de los principales índices de acciones dividido por regiones. Entonces está de Américas, está algo de Europa y están algunos de Asia. Lo que ustedes ven en la línea punteada verde son las rentabilidades año corrido con corte a marzo, es decir, de enero de estos índices. En promedio están cayendo casi el 30% o un poco más. Esto lo que nos empieza a generar es, podemos tener dos caminos, o el camino del pánico y decir esto va a caer hasta el 60%, o el camino de las oportunidades, que ahí es donde el trading empieza a cobrar un valor bastante importante. Viendo entonces un poco sobre los commodities particularmente, recordemos que los commodities básicamente se denominan como materias primas. En el lado izquierdo ustedes pueden ver algunos de los commodities más importantes, pero el factor común es que todos los commodities están en rojos excepto uno. ¿Cuál es? El oro. Lo que hablábamos ahorita, el oro es uno de los activos que por naturaleza se determina como refugio y ha sido el que ha tenido mejor comportamiento desde la categoría de commodities durante esta crisis. Por supuesto, el petróleo, pues ni hablar, las caídas han sido bastante importantes. Otro tema importante que sucedió en los últimos días es la calificación crediticia de Colombia. Recordemos también que la calificación crediticia hace parte de unas letras muy sencillas que dan algunas entidades calificadoras de riesgo, como Standard & Poor's, Moody's y la otra que se llama Fitch. Lo que ustedes están viendo en las líneas punteadas es la calificación crediticia que tiene Colombia. ¿Cómo se lee esto? Miren, en esta partecita de acá arriba, lo que les pinté fue el orden o la escala de la calificación crediticia. Como se dan cuenta, Colombia está en esta última que ustedes ven acá, que es triple B menos. Colombia está en triple B menos. ¿Eso qué quiere decir? Que la calificación triple B menos se denomina como el mínimo grado de inversión. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que si nosotros perdemos el grado de inversión y bajamos una calificación más, perderíamos el grado de inversión y esto el efecto que genera es que los grandes portafolios extranjeros o los grandes flujos extranjeros que tienen inversiones en Colombia se deban ir, porque los grandes flujos extranjeros no pueden invertir en países que no sean grado de inversión. En ese sentido, parte de los riesgos que tenemos ahorita, digamos que todos los mercados financieros, particularmente en el de Colombia, es una pérdida en grado de calificación. Entonces, ¿cómo vamos viendo el tema en ese sentido? Lo resumimos en la última noticia que seguramente todos ustedes vieron del lunes pasado, lunes cerca de 12 del mediodía, 1 de la tarde, por allá cerca del mediodía, encontramos un precio del petróleo WTI. Recordemos que el precio WTI es la referencia de Estados Unidos, la referencia de Texas. Encontramos un precio de petróleo WTI cayendo o negociándose a precios negativos. Se alcanzó a negociar al menos 40, a menos 40 dólares el barril. Esto es algo que nunca en la historia del precio del petróleo había sucedido. Lo que ustedes ven en la gráfica es una línea de tiempo del precio del petróleo desde 1984 y como se dan cuenta, miren que en la historia reciente, ni siquiera desde 1984 habíamos alcanzado estos niveles. Nunca en la historia del petróleo se habían alcanzado niveles negativos en su cotización. Habíamos alcanzado niveles de 10 dólares, 8 dólares tal vez, pero negativos nunca. Y esto se dio particularmente por dos cosas. La primera es que Estados Unidos, dado que el WTI es la referencia de Texas, Estados Unidos lo que ha hecho, y les mostraré en una gráfica más arriba, lo que ha hecho desde el año pasado es incrementar su oferta o su producción de petróleo de manera importante. Y lo que ha hecho últimamente es que esa producción o ese incremento de producción no se vea compensada con un incremento de la demanda.
Obviamente la demanda en este caso está completamente detenida, pues por todo lo que conocemos bastante en este caso. Entonces, ese exceso de producción lo que generó o lo que está generando también es llevar el almacenamiento de este crudo, de este commodity al límite. En ese sentido, si usted tiene un barril de petróleo, no tiene dónde almacenarlo. Entonces, ¿qué tiene que decir un vendedor? Mire, ya no tengo cómo almacenar esto, se lo vendo, pero no se lo vendo a precio barato, se lo vendo regalado y además le pago para que me lo reciba. ¿Por qué le estoy pagando para que me lo reciba? Porque no tengo dónde almacenarlo. Esa es la primera razón. Y la segunda razón es un poco más técnica, que hace parte del mercado de derivados financieros, y es que desde el punto de vista de derivados financieros, cuando uno va a negar activos financieros en el futuro, lo normal es que en el futuro los activos financieros valgan un poco más que hoy, porque tienen unos costos implícitos en el futuro. Lo que sucedió con el petróleo el lunes es que hay un efecto financiero que se llama el contango. Básicamente el contango, que se los pongo aquí en la gráfica en una palabrita, es cuando el precio de un activo en el futuro vale menos de lo que vale hoy. Eso financieramente no tiene sentido. No tiene sentido que un activo o un commodity valga menos en un mes que lo que valga hoy. Entonces esto lo que generó fue juntar dos efectos, y es que desde el punto de vista financiero, los vendedores están pagando para que le recibieran el petróleo. Por eso esa es la forma de interpretar un dato de menos $40. Y en ese sentido, entonces, el contrato del futuro del petróleo, o negociado en el futuro, en este caso un mes, valía menos que lo que vale hoy. Entonces, aquí vemos también un efecto supremamente importante del petróleo que esta gráfica la vamos a recordar, yo creo que de aquí para adelante en la historia de los mercados financieros porque nunca había sucedido. Para ir cerrando entonces, ¿dónde está el valor del trading en estos tiempos y este panorama que les estoy pintando? Realmente el valor del trading lo que busca es que con todo el panorama que ustedes tienen presente, podamos identificar para dónde va ese activo. Y la forma de identificar para dónde va ese activo se las puedo resumir en los siguientes análisis. Hay uno que se llama el análisis técnico, que es el análisis de gráficos, como lo que estamos viendo ahorita, es mirar esos gráficos a ver qué podemos definir hacia dónde puede coger un activo, qué camino puede coger. Entonces, el trading nace desde un análisis técnico bastante juicioso y bastante riguroso. Por supuesto, el trading no puede olvidar el análisis fundamental. Recordemos que el análisis fundamental es entender todas las situaciones macroeconómicas y microeconómicas al cual está impactado un activo financiero. Por ejemplo, todo lo que estamos viendo en esta sesión es análisis fundamental, porque estamos hablando del petróleo, del dólar, de la proyección económica, de los activos financieros, etcétera, etcétera. Sin embargo, el análisis técnico es unir esa parte fundamental, esas noticias, pegarlas con un análisis de gráfico y tratar de predecir el comportamiento futuro de un activo. Si nos queremos ir un poco más al detalle, también el trading nace de un análisis estadístico. De aquí es donde seguramente muchos de ustedes han escuchado los modelos de teoría de portafolio como Markowitz, como Black Litterman, etcétera, etcétera. El análisis estadístico realmente funciona también para el trading porque es una forma de generar una predicción futura de un activo financiero. Y por último, pero no menos importante, cuando nosotros estamos pensando en hacer trading o en hacer inversiones en mercados financieros, no podemos dejar al lado la propia expectativa que nosotros tenemos de un activo financiero y las emociones. No olvidemos que las emociones también desde el punto de vista de inversionista juegan un papel supremamente importante porque las emociones se pueden llevar a un tema de euforia cuando un activo está subiendo o a un tema pánico cuando un activo está cayendo, que lo vimos justamente en marzo de este año, donde el pánico en los inversionistas se apoderó de sus emociones y lo que hizo fue llevar a un efecto dominó de una caída en los precios. Entonces, teniendo claro las herramientas que podemos usar para hacer un trading o una inversión adecuada, yo le resumiría esto. Con todas digamos, esta receta que estamos viendo en el lado izquierdo, es muy posible que podamos tener unas buenas inversiones en el mercado de renta variable. Es muy posible que el mercado de renta fija también presente oportunidades de inversión bastante importantes. Y por supuesto, los activos alternativos entran a jugar un papel
relevante dentro de todo este ecosistema financiero, específicamente los fondos de capital privado, que tal vez muchos de ustedes lo han escuchado, y básicamente son inversiones en activos que no necesariamente son financieros, son más de sector real, pero que empiezan a generar oportunidades de inversión en el mediano y largo plazo bastante importantes. Si unimos estas recetas entonces de un análisis técnico, un fundamental, tal vez un estadístico, y las propias expectativas nuestras juntado con un control de emociones, seguramente podemos llegar a que las inversiones que hagamos en los mercados financieros puedan ser bastante acertadas. Por último, entonces, simplemente un mensaje final de agradecimiento, dándoles también una dosis de positivismo en este contexto adverso por el que estamos pasando. Y es que realmente cuando nosotros miramos los números de los mercados financieros, que todos están en rojo, mi invitación es miremoslo desde el punto de vista de la oportunidad. Miremoslo desde el punto de vista que hay cosas que se pueden hacer y donde se puede generar rentabilidades importantes. Por lo tanto, digamos que usted tiene aquí las alternativas de cuál de estas caras quiere hacer cuando mira todos los números del mercado financiero. Si quiere estar triste, si quiere estar bravo, si quiere estar deprimido o si quiere poner esta cara para que le busquemos oportunidades que seguramente se vienen bastante de cara a este tipo de activos. Y por otro lado, el otro camino también de mi invitación final es también revisemos que las personas que nos rodean también le pongan esa buena cara a los mercados financieros, que no pensemos exclusivamente en las cosas malas por las que estamos pasando desde el punto de vista económico, sino que tratemos de buscar las oportunidades, porque sin duda, repito, aquí es donde en los momentos de crisis es donde se abren las oportunidades más grandes. Entonces, con eso termino mi presentación dándoles un resumen general del panorama económico que tenemos, inclusive yéndonos a noviembre del año pasado, para que ustedes tengan una línea de tiempo de manera cronológica, qué es lo que ha sucedido, de dónde venimos y lo más importante es, ya sabiendo de dónde venimos, la tarea hoy, 23 de abril, es pensar para dónde vamos. Y estoy seguro que de eso va a depender gran parte de las decisiones que nosotros podamos tomar en estos activos financieros. Entonces, Nati, no siendo más, si quieres, hagamos un espacio de preguntas, si quieres las moderas tú para Sí, que Juan, sí. revisar. Muchas gracias por la bastante ilustrativa tu charla. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué tan viable es que empresas como Ecopetrol salgan a comprar crudo a bajo costo? Pues mira, yo creo que parte de la estrategia que debería estar haciendo Ecopetrol es generando un reabastecimiento de su propio activo en esos costos o en esos valores de producción. Yo no veo loco, por supuesto no tenemos el conocimiento detallado que está haciendo Ecopetrol, pero me parece que una buena alternativa de cara a este tipo de compañías es que si su producto en un mercado financiero está más barato, pues esto también hay que aprovecharlo. De nuevo aquí mi tema es ver el vaso medio lleno, no pensar en que el producto o el petróleo que produce Ecopetrol ya hoy vale 60% menos. Eso lo tenemos claro y eso no lo podemos cambiar. Yo creo que Ecopetrol está viendo el vaso medio lleno en decir, listo, si vale 60% menos, ¿será que vale la pena comprar? Yo creería entonces, para resumir el comentario, que es una muy buena alternativa de cara a Ecopetrol. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos esperar de los fondos de inversión colectiva que invierten en renta fija Colombia? Pues mira, en los fondos de inversión colectiva, como les contaba, marzo tuvo un comportamiento negativo, realmente las rentabilidades fueron negativas, pero yo casi que les podría asegurar, dependiendo del fondo, obviamente, pero hablándoles de manera muy general, dentro de la sombrilla de fondos de inversión colectiva de renta fija, en su gran mayoría ya están recuperados casi al 100%. En este sentido, ¿qué podríamos esperar? Yo creo que renta fija también tiene unas oportunidades bastante importantes en el corto y mediano plazo, específicamente en Colombia. Y les voy a dar solo una razón. Seguramente van a venir nuevas disminuciones de tasas del Banco de la República y esto va a generar que los activos de renta fija también se muevan en ese mismo sentido en tasa de interés. Recordándoles además que cuando las tasas de interés caen en un activo de renta fija es porque el precio sube. Resumiéndoles esto, yo creo que la expectativa de tasas de interés en Colombia van a bajar y esto por supuesto va a generar un impacto positivo en los fondos de renta fija. Déjame ver más preguntas. Bueno, dice, ¿es prudente invertir en aerolíneas en este momento? Uy, pucha, esa pregunta está más difícil. Pues miren, las aerolíneas no es un secreto
que es de las compañías desde el punto de vista de negocios más afectadas por todo lo que estamos viviendo, pues estamos viendo una Avianca que desde el punto de vista de precio de mercado cae al 70%. Cuando ustedes miran un Boeing, por ejemplo, también las caídas son por encima del 50%. Entonces, si me salgo un poquito de esos números rojos del mercado financiero, yo creo que la invitación para las personas que quisieran ver la opción de inversión en aerolíneas es meterse a los estados financieros de la compañía. ¿Qué me preocupa a mí? Que no es un secreto además, si tenemos a una compañía como Avianca o cualquiera que sea, póngale el nombre Latam, Copa, Delta, lo que sea, completamente detenida en sus temas de operación, mi pregunta desde el punto de vista corporativo es, ¿cómo van a generar caja para seguir sosteniendo la operación? Y eso es, digamos, que el primer punto que yo revisaría dentro de estas compañías. Específicamente en las acciones de aerolíneas, yo les sugeriría pongan un asterisco muy grande y revisenlo más a fondo. Porque no necesariamente, porque Avianca valga 70% menos, no quiere decir que no va a valer 30 o va a caer un 30% más. Entonces, para resumirte el comentario, oportunidad sí, sí hay sin duda, pero yo la vería con muchas pinzas y sobre todo en el corto plazo. O sea, comprar y vender muy rápido aprovechando tal vez oportunidades especulativas en este tipo de compañías. Bueno, Gregorio nos pregunta, ¿en esta crisis hay algún tipo de riesgo en invertir en bancos colombianos? Pues realmente el sector financiero en momentos de crisis como el que estamos pasando suele ser digamos, de los sectores más fortalecidos desde el punto de vista financiero, desde sus números. Entonces, para responderte la pregunta, yo sí considero que invertir en acciones como la de Bancolombia, como la de Vivienda, como la de Aval, puede ser una buena oportunidad de inversión, más si le sumas también el tema de que pues están en unos precios bastante bajos. Pero un poco para ser más general en esa pregunta, que tal vez les puede interesar a todos. Una pregunta importante que ustedes se pueden hacer es, bueno, y entonces, ¿qué empresas son las que deberíamos mirar de cara a inversión en acciones? Mi respuesta se ha enfocado en dos caminos. Para que usted mire compañías ahorita, pensando en invertir en acciones, revise que la compañía tenga ingresos desde sus líneas de negocio en monedas diferentes a peso. Por ejemplo, que tengan ingresos en dólares, que tengan ingresos en otro tipo de monedas. Porque solo por tener ingresos en dólares y con esta tasa de cambio tan devaluada, solo por ese lado están ganando plata la compañía. Entonces, una buena oportunidad de inversión es revisar compañías que tengan ingresos en moneda extranjera. Y la otra, en mi opinión, las compañías de servicios públicos siguen siendo una buena oportunidad de inversión, dado que los servicios públicos en la gran mayoría de los casos están regulados, entonces pues hay muy poca posibilidad de que una compañía de estas se afecte de manera importante. Salvador Montoya pregunta, ¿qué herramientas tenemos disponibles para entrar y comprar acciones? ¿Es viable realizar trading en este momento por plataformas móviles? Mira, hay dos alternativas. Si lo quieres pensar desde el punto de vista local, lo que tienes que hacer es abrir una cuenta en una sociedad comisionista de bolsa local. Ese es el primer paso, abrir cuenta en sociedad comisionista de bolsa local. No todas las sociedades comisionistas de bolsa en Colombia tienen plataformas que se conocen como plataformas de e-trading, que son las que te permiten a ti operar de manera individual el mercado de acciones. Entonces, lo primero, desde el punto de vista local, abrir cuenta en sociedad comisionista, pero antes de eso, asegúrate cuáles comisionistas de bolsa tienen plataformas de e-trading. Por ejemplo, sé que Corredores de Vivienda tiene, sé que Valores Bancolombia tiene, creo que Alianza Valores tiene, ¿cuál más creo que tiene? Creditor tiene. Obviamente, letra pequeña, disclaimer, sin ánimo de hacer propaganda, esto es simplemente ilustrativo e informativo, pero lo que les quiero decir es revisen qué comisionistas de bolsa tienen plataformas de trading para el lado local. Entonces, si es una ventaja, claro, es muy buena, más que los costos de transacción son mucho más baratos que hacerlo con un corredor de bolsa. Si lo piensas desde el lado internacional, si lo piensas desde el lado internacional, hay muchísimas plataformas donde puedes descargar por internet y puedes abrir una cuenta de manera sencilla, de tal forma que te permita tener acceso al mercado internacional. Hay muchísimas, algunas muy conocidas, por ejemplo, Ameritrade, que es una de las más conocidas, Saxo Bank, y sobre eso puedes googlear un montón. Entonces, para reunirte tus respuestas es, primero, define en qué mercado quieres estar
Y después de definir, la respuesta es sin duda, es muy buena opción estar operando en plataformas de e-trading. Obviamente, para meterse en esto, pues hay que tener un conocimiento previo de este mercado. Y te hago una última pregunta para cerrar el webinar del día de hoy. ¿Qué proyección podríamos tener del dólar en lo que resta del año? Uy, pucha, esa es la pregunta más difícil, porque es que miren, la respuesta concreta es no tengo ni idea. Esa es la respuesta concreta. Pero la respuesta, un poco tratando de analizar qué puede pasar, yo les digo lo siguiente, miren, han sucedido tantas cosas a nivel económico inesperadas que yo hoy no me atrevería a decir que la tasa de cambio puede llegar a 5.000 o puede bajar a 3.500. Es supremamente difícil. Les voy a contar infidencias. En febrero, como inicios de febrero de este año, en algunas clases que estaba dando, hablábamos de la tasa de cambio durante esa clase y en algún momento decíamos, veíamos el caso de Argentina, por ejemplo, que Argentina, el peso argentino se ha devaluado más del 100% en los últimos meses y nosotros decíamos en esa clase, vengan, es como pensar en el peso colombiano por encima de 4.000, eso es una locura. Y en marzo llegamos a 4.000. Entonces pensar en eso es muy difícil, pero yo sí te podría decir, mi opinión es que la tasa de cambio en Colombia, dados los precios de petróleo actuales, debería estar más soportado entre 4.000 y 4.200 pesos. Por ahí es que debería teóricamente estar la tasa de cambio por los precios del petróleo actual. ¿Qué podría pasar? Pues madre, si los precios de petróleo, el Brent y el WTI nos bajan a 10, $5, pues seguramente la tasa de cambio se nos va a disparar a 4.500, 4.600. Entonces, todo puede pasar, pero desde el punto de vista anual debería estar cercano a los 4.000 pesos. Y lo último que nos preguntaron es, ¿puedes repetir las aplicaciones para invertir en el mercado internacional? Digamos que las más comunes, o por lo menos las que yo más conozco, es Ameritrade, Ameritrade, eh, que es pueden revisar también TD Bank, TD Bank, y a la otra que se llama Saxo Bank. Pero igual una googleadita de plataformas de e-trading en mercados americanos también les pueden salir muchas. Mi recomendación, revisen que estén por lo menos soportadas por un banco, que no sean estas aplicaciones que vemos en muchos casos, algunos futbolistas inclusive promocionando aplicaciones que yo diría, es mejor que tenga algún soporte financiero estas aplicaciones porque esto nos podría llevar de pronto a error adicional y es estar en aplicaciones que no sean legales de pronto. Bueno, Juan y a todos los presentes, muchísimas gracias por el tiempo de hoy. Pues Juan, infinitas gracias a ti por este espacio tan enriquecedor. En el chat a mano derecha ustedes van a encontrar un link para que por favor todos los interesados en recibir las memorias de este espacio me dejen sus datos y de esta manera hacerles llegar la grabación. Muchas gracias nuevamente Listo, y los Nati. esperamos la próxima semana para nuestros jueves de webinars CESA. Gracias a todos, que estén muy bien. Buen día. Hasta luego, chao.